Sonido 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por la conversión, salud y estudio de las familias Ruiz Sandoval, la familia Vargas Velázquez y Serrano Aponte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la Cuaresma, y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo: grita a todo pulmón, no te dé miedo. Resuene tu voz como trompeta, denuncia los delitos de mi pueblo, los pecados de la casa de Jacob. Me consultan a diario, deseosos de conocer mis caminos, como gente que practicara la justicia, que no descuida los mandatos de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios, pero me dicen: ¿para qué ayunar si tú no lo ves? ¿Para qué hacer penitencia si tú no te fijas? Lo que pasa es que el día de ayuno buscáis vuestros intereses y explotáis a todos vuestros trabajadores. Ayunáis para mejor discutir y pelear, para dar puños sin compasión. No ayunéis como ahora si queréis que yo escuche vuestras oraciones. ¿Creéis que en esos días de ayuno y de penitencia me gusta ver a alguien encorvando la cabeza como un junco y acostado sobre estera y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno y día agradable al Señor? La manera como quiero que ayunéis es esta: rompiendo las cadenas injustas, quitando el yugo de los prisioneros, dejando en libertad a los oprimidos y acabando con toda esclavitud. Si partes tu pan con el hambriento y ofreces tu techo a los desamparados, si ves a alguien desnudo y le das ropa y no te desentiendes de tu semejante, brillará tu luz como el amanecer y sanarán muy pronto tus heridas. La libertad guiará tus pasos y te irá protegiendo la gloria del Señor. Invocarás al Señor y Él te atenderá. Le pedirás ayuda y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna
y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron: nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿acaso los invitados a una fiesta de bodas están de luto mientras el novio está con ellos? Pero llegará un día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, iniciando este tiempo de Cuaresma, en este viernes después de ceniza, la palabra de Dios nos invita hoy a que reflexionemos sobre nuestras actitudes respecto especialmente a estas prácticas milenarias, ya tradicionales, que hemos recibido de la espiritualidad judía, el ayuno, la limosna, la oración. Hoy se nos habla especialmente del ayuno en las lecturas. Pues queridos hermanos, hay actitudes, podemos llamarlas negativas, pero hay actitudes que podemos llamar positivas, las que Dios quiere. En la primera lectura de Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 58 nos da esa perspectiva de manera bastante clara. Se le pide a Dios, se le ruega, pero tú no respondes. ¿Por qué no respondes? Y el mismo Dios dice es que lo que hacen no es agradable al Señor. Si dicen que van a ayunar, pero los ayunos simplemente son para explotar más, dar más puñetazos, levantar más iras, ¿ese ayuno de qué sirve? Simplemente se queda como una mera práctica externa, pero no tiene contenido. Y ese vacío no conviene al ser humano. Una práctica que no lleva a Dios por dentro se convierte en explotación y daño a los demás. Eso es lo que denuncia Dios a través del profeta Isaías. El ayuno que yo quiero es: quiten toda prisión, liberen a todos los oprimidos, liberen a todos los cautivos, quiten las coyundas, desaten a todos los que están oprimidos. Ese es el ayuno que yo quiero, empezando por ahí. Es decir, hay que quitar todas las estructuras injustas. Y hay muchas estructuras injustas. En aquellas épocas existía la esclavitud. Y dice aquí, quiten toda esclavitud. Levantarle la voz a los trabajadores, dice acá, a los jornaleros, se traduce. Humillarlos porque no están en otra condición, pero mientras tanto usted ayuna, ¿y eso para qué? Eso no sirve de esa manera. Hay que cambiar las estructuras, aquello que hace que funcionemos de otras maneras. En nuestros términos actuales diríamos, hay que proponer mejores leyes que hagan que todos tengamos una distribución digna de los elementos, de las cosas, de los alimentos y demás, que podamos disfrutar equitativamente de todo lo que nos produce la tierra, que podamos disfrutar de los derechos que tienen los trabajadores, por ejemplo, y una cantidad de cosas más, que eso tiene que irse perfeccionando de día en día. Cambiar las estructuras, eso a nivel macro. Una sociedad tiene que cambiar esas estructuras que mientras unos saben manejarlas a su favor, otros son oprimidos por ellas, y entonces eso hay que cambiarlo. Pero también hay que tener, así como se pide para lo macro, hay que pedir para lo micro. Lo que se tiene que hacer de manera inmediata para atender las urgencias. Si alguien tiene hambre, dele de comer. Si alguien tiene sed, dele de beber. Si está desnudo, compártele ropa.
Eso es lo que entonces nos regala hoy la palabra de Dios en el profeta Isaías, para ponerle un orden a las cosas ya en el Antiguo Testamento, y que podemos todavía nosotros decir, hay mucha cosa buena ahí, pero el Evangelio nos dice algo más todavía. El Evangelio, en pocas palabras, aquí tenemos a San Mateo en el capítulo 9. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Le preguntan a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos fariseos. Ellos, los de Juan del Bautista y los fariseos, tienen como norma la ley de Moisés. Tienen también a los profetas como Isaías, que acabamos de escuchar. Tienen unas tradiciones espirituales bastante bonitas, pero resulta que todavía les falta avanzar mucho, porque se quedan meramente en la práctica de dejar de comer, de ayunar estrictamente. Y entonces el ayuno, cuando se hace por una práctica cotidiana, como una mera tradición, y no se llega a lo profundo, y lo profundo, como dice aquí el Evangelio, es que tengan al novio. Mientras el novio esté presente, y el novio se refiere a Jesús mismo, Él se está dando ese título, el novio que tiene una novia. El novio, cuando está, todo está de fiesta, todo es alegría, todo está perfecto, todo el mundo goza. ¿Qué es lo que está pidiendo precisamente el profeta de parte de Dios? Yo quiero que todos estén bien. Cuando todos estén bien, yo entonces voy a escuchar sus oraciones, dice el profeta, pero aquí lo dice el mismo Jesús en medio de su casa, en medio de su templo, en medio de sus discípulos. Es que mientras tengan al novio, es decir, mientras funcione todo con Jesús ahí y todo esté perfecto, ¿qué sentido tiene el ayuno? Van a ayunar cuando les quiten al novio. Si de pronto el mundo se pone demasiado agresivo y empiezan a cambiar las cosas y unos resultan oprimidos, especialmente los discípulos de Jesús, o cualquiera, mejor dicho, pero los discípulos de Jesús, al ver que las cosas no funcionan, que hay injusticias, que hay guerras, que hay hambre o cualquier cantidad de necesidades, ahí es cuando toca empezar a ayunar, queridos hermanos. Cuando Jesús está presente y todo funciona bonito, Jesús mismo dirige la fiesta, pero cuando Él no esté, es decir, cuando no se hace presente toda la justicia de Dios, cuando unos padecen mientras otros gozan injustamente, ahí es cuando entonces los discípulos, nosotros, tenemos que suplicarle de rodillas y ayunando y orando y haciendo toda clase de prácticas para restablecer ese equilibrio. Todos necesitamos participar de la fiesta, y la fiesta se hace patente cuando los discípulos, cuando la iglesia haya permeado absolutamente toda la sociedad en todo el mundo, cuando la fiesta se haga realidad. Mientras no tengamos esa fiesta plena, presente a Jesús en todas partes y de muchas maneras, y donde ya no haya injusticia, donde todavía no esté eso, tenemos que seguir ayunando, queridos hermanos. Por eso la solución no es guerrear, pelear, manotear. No se trata de eso, se trata de echar rodilla, se trata de hacer estos ejercicios, ayuno, hacer mucha penitencia, hacer mucha oración, muchas prácticas de caridad, porque Dios a la larga no quiere caridad. Cada uno debería tener derecho a lo propio, cada uno debería tener lo suyo, lo que necesita para tener una vida digna. Mientras haya alguien que no disfrute de eso, la iglesia, los discípulos, tenemos que suplicarle a Dios para que mueva todo lo que tiene que mover para que cambien las sociedades. Nosotros hemos sido favorecidos en muchas cosas. Vivimos en una sociedad donde ya no es como en los antiguos judíos, donde había esclavitud, por ejemplo. Ya no hay de esas cosas. Nacimos libres, políticamente libres, por decirlo así. Estamos disfrutando de eso.
hay derechos para todo. Hay derechos de los trabajadores, derechos de los niños, derechos de las mujeres. Bendito sea Dios, cada vez hay que perfeccionar eso. Pero todavía hay muchos que no participan de la fiesta. Ahí es donde la iglesia, entonces, los discípulos, doblando rodilla en plegaria, en oración, con ayuno y con limosna y caridad, debemos hacer que esta fiesta funcione para los que no están funcionando. Ese es el sentido que nos regala hoy el apóstol San Mateo en labios de Jesús, mientras Jesús no esté presente, mientras Jesús no se haga patente en todas las realidades sociales, nosotros los discípulos tenemos que ayunar, tenemos que ayudar, tenemos que sacrificar, tenemos que entregar para que muchos puedan conocer al Señor y ojalá entre todos podamos hacer una fiesta para los que no la poseen. En ese sentido, queridos hermanos, el ayuno no es mera práctica como hacían los discípulos de tal o de cual. No se trata de hacer ayuno por hacer ayuno cumpliendo una agenda, de eso no se trata. Es que lo que hay que hacer es crear una fiesta. A la larga no es necesario el ayuno si Dios ya está presente. Cuando la fiesta se haga realidad, cuando la humanidad entera disfrute de la presencia de Dios, no hay necesidad del ayuno. Pero mientras tanto, si no se dan esas realidades, el esposo no hace presencia, si no hay cómo hacer que Jesús se vuelva patente para todos, nos toca ayunar. Y ayunar, pues como decía Isaías, es ir más allá de la mera práctica. Hay que restablecer toda la justicia de aquellos que padecen muchas injusticias. Liberemos a los que están oprimidos, abrir las prisiones injustas, que nadie sufra ningún tipo de esclavitud de ninguna forma. Hoy hay nuevas formas de esclavitud. Veía en las noticias cómo están liberando niñas por allá en el centro de Bogotá, de esos que se vuelven proxenetas para venderlas a la prostitución. Muchas niñas y niños también están en eso. Hay que liberar en muchas instancias y también empezando por los sacerdotes, que no falta el que haga injusticia con algún menor por ahí, y de eso también tenemos que arrepentirnos y profundamente los que estamos aquí suplicándole al Señor que no haya más de esas injusticias, y por eso nos toca y ayunar bastante. Y queridos hermanos, entonces supliquémosle al Señor que nos ayude con su fuerza para que Él algún día pueda hacerse presente enteramente en el mundo, para que ojalá se haga una fiesta inmensa. Bendito sea su santo nombre. Amén. En este tiempo de Cuaresma debemos intensificar nuestra oración para que no nos venza la tentación que acecha nuestra vida, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia extendida por todo el mundo, para que se ponga en camino de penitencia y manifieste a los hombres la necesidad de volver a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que el espíritu de oración, ayuno y limosna se traduzca en obras concretas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen responsabilidad en el gobierno de los pueblos, para que no sea el ansia de dominio, el egoísmo y la soberbia los que guíen sus decisiones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos son esclavos del pecado, para que se sientan animados a la penitencia y al perdón generoso de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que caminemos en la inteligencia del misterio de Cristo, siguiendo su ejemplo de oración y penitencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, cuyo Espíritu alentó a Jesús a vencer el mal y manifestar la vida nueva a los hijos, escucha a tu iglesia en oración y condúcela en este tiempo cuaresmal para que pueda celebrar dignamente la Pascua. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de Cuaresma nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz.
danos, 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 danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que la participación en tus sacramentos nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.